Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de El Portal, programa número 74. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Hoy vamos a estar hablando un poco de qué es eso que nos forma, qué es eso que tenemos implantado. Hablamos en los últimos programas donde surgía mucho el tema de, bueno, ¿cuál es mi visión de vida? ¿A qué vine? Y vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Pero dentro de eso, de que la psicología lo que nos explica es que la razón por la que a veces no sabemos qué hacer con nuestra vida es porque estamos llenos de cosas implantadas. El programa pasado explicábamos un poco cómo se llega a esto. ¿Qué quiere decir esto? Ideas, creencias, formas de relacionarnos con los demás, deseos del otro. La psicología dice, especialmente el psicoanálisis, ¿no? Explica esto de que a veces nuestro deseo no es nuestro deseo, sino que es el deseo del otro. Cuando queremos tener una profesión, cuando queremos ser admirados por algo, cuando queremos que nos reconozcan el lugar que tenemos en nuestra familia, nuestras cualidades. Creemos muchas veces que es algo que nosotros deseamos que pase, pero en realidad estamos cumpliendo los deseos que tenían otros de nosotros, el mundo, nuestros padres. Entonces, por esas razones, es que es difícil muchas veces encontrarse con eso que es lo que uno quiere para la vida de uno, ¿no? Donde realmente está el deseo. Así que vamos a hablar de lo que nos trae esto. Esto nos trae pensar en qué es esa energía creadora. Vamos a estar hablando de eso, de qué es esa energía con la que podemos crear realidad, de cuáles son las formas de conectar con esta energía, pero también de cómo esa realidad que queremos crear va a ser difícil de encontrar hasta que nos saquemos de encima todo eso que traemos, todo eso que resulta en cargas, en bloqueos, en la duda, porque estamos peleándonos a veces con, bueno, me conecté realmente con algo que es mío o estoy siguiendo algo que realmente simplemente me dio el mundo. Vamos a estar hablando un poco y mostrando algunas cosas también de cuáles son estos valores, un poco para que se vea gráficamente. Vamos a estar analizando un poco cuáles son estos valores que vienen del mundo, ¿no? ¿Qué cosas importan en nuestro mundo que influyeron en nuestra cultura, en nuestra familia y finalmente en nosotros, y todo el tiempo nos las están reproduciendo todo lo que consumimos de ese mundo, ¿no? Lo que nos aleja también o nos hace muy difícil a veces clarificar qué queremos para nuestra vida. Así que bueno, ahí está poniendo el título Claudia. Les doy la bienvenida a este programa, como decía, número 74 del portal. Me pregunta, bueno, ya entran las preguntas, ahora voy con eso. Les voy dando la bienvenida a todos. Como saben, bueno, me gusta saber quién está ahí escuchando, mirando, ya sea quien está en vivo, cuéntenme ahora de dónde están mirando, los que son nuestros habituales del programa. Bueno, ya estuvieron comentando, me pasé un poquito, ahora voy a volver. Y los que están mirando por primera vez que llegan, que por ahí estaban viendo los programas anteriores o llegan a Quinta Dimensión, que esta semana se sumó mucha gente también, porque hubo una gran entrevista a Robert Martínez, que la recomiendo mucho, una entrevista con estas preguntas que nos hacemos los que, bueno, nos interesan las cuestiones espirituales, psicológicas también, donde nos interesa entender qué es lo que pasa en el mundo hacia afuera, si somos manipulados, si no. Algunas de estas cosas vamos a estar hablando también en el programa de hoy. Así que, bueno, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Luis. Bueno, ahí Solcito. Saludando a toda la comunidad de El Portal, a todos los que están siempre y son como, bueno, son como gente querida, como una familia acá que hace bueno, que nos dé siempre fuerza y ganas de seguir trayendo temas, de seguir trayendo cosas valiosas. De paso de los libres corrientes, dice Rodrigo.
Estuvo buenísima la entrevista a Robert, dice Griselda. Bueno, los que la vieron, coméntenme también qué les parece, qué les pareció, porque bueno, realmente esos temas bueno, ¿a qué venimos? ¿Cuál es la misión? Lo estuvimos hablando en programas anteriores y obviamente, bueno, como decía, ¿no? Son temas infinitos, son temas que tienen muchas respuestas, pero a su vez, eso que se llama la religión original, que pareciera que es esta sabiduría que está atrás, después las religiones con sus distintas culturas fueron adaptando, tomando cosas, pero hay un saber original, que es el que se reproduce, el que escuchamos hoy como espiritualidad muchas veces viene de ahí, decía, y habla de estas preguntas. Entonces, bueno, muy interesante, estamos acá, ¿cuál es esta misión? ¿Estamos condicionados? Bueno, todas estas preguntas que son tan interesantes, por lo menos para tener una mirada activa en la vida, ¿no? Para decir, ok, bueno, yo quiero hacerme esta pregunta de para qué estoy acá, y después eso va a influir en lo que yo esté decidiendo de qué hago con mi vida. A ver, dice Carlos Mati. Hola Matías, siempre muy buenas enseñanzas. Soy Carlos de Lanús. Bueno, bienvenido Carlos. Hace un rato que no te veía. No sé si veías y no estabas comentando, pero bueno, bienvenido de vuelta. Un saludo si siempre estuviste por ahí. De San Juan, dice Ana. Bueno, ahora, antes de ir con bueno, vamos con la pregunta, si no se nos pasa. Griselda es una pregunta que, bueno, siempre me parece que nos puede servir. Hola Susana, ¿cómo estás? Que dice, ¿sabes algo de psicología positiva? Bueno, sí, algo sí, siempre después uno en cada rama, uno seguramente es más profunda y encuentra más cosas. Pero sí, básicamente lo que dice la psicología positiva es hacer un poco un contraste con la psicología, por ejemplo, conductista, ¿no? Que básicamente nos dice, bueno, tenemos un montón de cosas aprendidas y entonces tenemos que desaprender eso, ¿no? Generar nuevas creencias, por ejemplo. El psicoanálisis que dice también nuestro pasado, nuestras historias, las figuras paternas, maternas nos influyeron tanto y construyeron lo que somos, algo de lo que decía recién con respecto a qué nos forma, a qué forma ese yo, que es nuestro representante. Bueno, la psicología positiva dice, bueno, pensemos, pongamos el foco, porque siempre se trata, cuando ustedes vean corrientes diferentes de psicología, Gestalt, psicodrama, psicología humanista, psicología transpersonal, psicología cognitivo-conductual, todas lo que dicen es, a ver, ¿qué me parece lo más importante del ser humano? ¿Qué es lo que yo creo que es más importante para causar tanto los problemas del ser humano como para traer soluciones? Entonces profundiza ahí. Como les cuento muchas veces, la psicología transpersonal toma muchas cosas de la psicología, digamos, más ortodoxa, de la más conocida, más difundida, pero le agrega el estudio, la investigación de la parte espiritual. Bueno, la psicología positiva tiene algunas conexiones en el sentido de que estudia los valores positivos que tenemos, la empatía, el humor, el optimismo, la alegría. Como digo, quizás si alguien la estudió más profundamente, seguramente puede decir más cosas, pero básicamente es decir, bueno, estudiemos estas cualidades, estudiemos cómo se desarrollan, estudiemos a las personas que traen estas cualidades, a ver qué tienen, a ver qué les permitió ser así, porque eso va a ayudar a poder desarrollar esas cualidades, ¿no? Entonces es poner un foco y en ese sentido es muy útil y muy interesante poner ese foco en, bueno, nuestras cualidades positivas que muchas partes de la psicología están enfocadas en la patología, igual que la medicina. Se enfoca más en la enfermedad que en la salud y termina chueca, ¿no? Termina a veces no sabiendo cómo generar salud, sino cómo evitar síntomas, ¿no? Evitar, en todo caso, en el mejor de los casos, evitar la enfermedad. A ver, dice Rodrigo, ¿será que la religión moderna ha querido enterrar, por así decirlo, la sabiduría ancestral? Bueno, eso es un gran tema. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, al menos sí, de esta parte que nos permite conectar con eso que está más allá.
Hablábamos la vez pasada que esta religión, o los programas anteriores, que esta religión original nos dice, sí, nosotros tenemos una parte espiritual, que si ven eso, obviamente coincide en todas las visiones espirituales. Tenemos una parte espiritual, digamos, más pura, que es creadora, que es infinita, ¿no? Que esa parte no muere en el sentido literal, porque en todo caso es una con esa gran conciencia que fue la que creó todo, ¿no? Y de ahí se desprende la mente, el alma individual, donde ya empezamos a tener cualidades, pero el espíritu es un todo, en todo caso tiene acumuladas nuestras distintas experiencias. Ahora, las religiones, bueno, el problema de esto es que muchas veces se centran en los mitos, en estas historias, en los mandatos, en las tradiciones, en lo que hay que hacer y no hay que hacer, o sea, en la parte más finalmente terrenal, si se quiere, ¿no? De decir, bueno, si haces esto está mal y esto lo tenés que respetar, si no sos un traidor de esta idea, son mucho más humanas, ¿no? Y lo que pierden es dar los elementos para conectar con esa parte espiritual. Como siempre digo, porque hay que ser respetuoso y hay que entender que por algo existen esos sistemas de conocimiento que son las religiones, siempre tienen partes muy valiosas, pero muchas veces están escondidas para el gran público, ¿no? Es decir, cómo yo realmente me conecto con esa divinidad, y en ese sentido muchos explican esto, que por ejemplo la religión católica, que es la que más nos influye a nosotros que estamos en Occidente, nos dice, por ejemplo, bueno, le pido a Dios, ¿no? Yo le pido a Dios algo de mi vida a ver si Dios considera que me lo tiene que dar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso está hablando de una dependencia, de yo, a ver, humildemente le pido algo a esa figura, que además en general está vista como con características humanas, a ver si me lo va a dar o no. En cambio, esta religión original dice lo contrario, dice, cada uno de nosotros somos dioses y por lo tanto podemos crear esa realidad. Entonces, la técnica, en vez de ser una oración a un dios, es la invocación, es generar ese estado en uno, visualizarlo, generar la emoción, que de eso después vamos a estar hablando un poco más, para que eso se genere en mi vida, para ver cómo yo tengo el poder de crear esa realidad. Entonces, fíjense qué diferencia, porque la religión, que siempre necesita que uno vaya a esos lugares, que uno respete sus reglas y no que haga su propia exploración, da vuelta a la cuestión y dice, dependemos del sacerdote o de quien sea la figura autoridad en esa religión, y en cambio la religión original dice, el poder está en cada uno. Y también dice, porque no es algo, que de eso también vamos a estar hablando, que no es algo, digamos, que lo diga livianamente, sino al contrario, es para uno realmente tener ese poder creador, se tiene que liberar de todo eso que te está condicionando, porque si no, no estás creando una realidad propia, sino que estás repitiendo lo que te pide tu mundo. Bueno, Claudia, si querés sacar un poquito el cartel, así que, bueno, siempre nos quedamos un poquito fuera de foco. Dice Carlos, gracias. Los pocos que vi, siempre algo me dejó para pensar, sentir y después accionar. Como dicen muchos, hay que conocerse uno para luego conocer afuera. Bueno, gracias Carlos. Sí, es la idea que ayuden los programas al autoconocimiento. Dice Ana, yo pienso que lo espiritual te lleva a evolucionar. Bueno, sí, lo que por lo menos tratamos de transmitir en los programas es que es la dimensión más profunda de uno mismo. Entonces, si uno se conecta con eso, sin duda va a ayudar a ver de otra manera los desafíos de lo material, encontrar otro tipo de soluciones y a justamente no sentirse, ¿no? O no dejarse llevar por eso, por ejemplo, por la autoestima que construimos, sino conectarnos con algo que nos ayude a ampliar esa mirada de lo que somos. Y en ese sentido es la evolución, porque nos lleva a mayor independencia, a manifestarnos más
nosotros mismos en vez de simplemente obedecer, ser solamente parte de algo, cumplir, ¿no?, con mandatos. Dice Susana, claro, yo hice conductual, lo que decís es que busca en vos lo positivo. Además, pienso además que depende lo que estemos transitando. Claro, exactamente, sí. Como digo, como decía, toda terapia, todo tipo de visión de la psicología, ¿no? Bueno, en algún momento puede ser lo que uno esté buscando y en un momento se necesita otra cosa. Entonces, en algún momento uno va a ayudar más quizás a una persona que está buscando algo y en otro momento esa misma terapia no. Por ejemplo, la gran disputa entre el psicoanálisis y la psicología conductual es, bueno, el psicoanálisis es más profundo, lleva más a explorar eso que hay en uno mismo, entonces lleva más tiempo, es más abierta, no es tanto pensando en objetivos concretos. En cambio, la psicología cognitiva-conductual, digamos, es algo posterior. Originalmente era la conductual. Bueno, se basa en cambiar conductas, en técnicas para cambiar conductas. Entonces, bueno, en ese sentido es más concreta, más al punto, más rápida para solucionar síntomas, a grandes rasgos, podemos decir eso. Entonces también una persona puede en un momento querer una cosa o querer otra. Pero bueno, decías también, es que búscalo en vos lo positivo, no la psicología conductual, sino la psicología positiva, que es otra rama. La psicología conductual, bueno, como recién explicaba, está más basada en, bueno, no importa tanto lo que hay ahí adentro, sino, bueno, estas conductas las aprendimos, bueno, vamos a aprender conductas que nos sirvan más para lo que queremos. No, bueno, lo que les quería decir, hoy estuve viendo un video que después los que se sumen a nuestro grupo de Telegram lo podemos compartir ahí, muy interesante, de una coach que me la compartió Solcito acá, mi pareja que siempre está ayudando, compartiendo cosas para que nosotros aprendamos y para el programa también, que hablaba de, bueno, esta cuestión de la retribución con lo que uno hace. Muy interesante el video también para conectarlo con esto que hablamos en los programas anteriores de el encontrar el camino de vida, porque muchas veces encontrar ese camino tiene que ver con, bueno, yo sé lo que me gustaría hacer, pero no sé cómo vivir de eso. Esa es una de las posibilidades que hay, no es la única, pero esa posibilidad hace que muchas personas digan, no, me quedo con mi trabajo seguro, aunque no me guste, porque hay otro, digamos, el otro no sé cómo haría, no me animo, no sé si lo haré bien. Bueno, habla mucho de eso, así que es un video interesante. Pero, genial Solcito, dice Susana. Pero hay algo interesante que dice el video que me pareció útil para esto que a veces yo les digo y que por ahí es la parte como más trámite de los videos, ¿no? Que son las redes, cuando les comparto mis redes, cuando les pido que dejen su like, que se sumen a mi canal de YouTube, Psicología de Otra Dimensión. Decía algo interesante, esto de la retribución, ¿no? Por eso hablaba de cuando uno hace algo, ofrece algo, ya sea yo hago comida, hago una terapia, hago masaje, doy clases de matemática, arreglo cosas, lo que sea que uno haga, bueno, cómo se le pone valor, ¿no? Y entonces decía muchas cosas interesantes, entre ellas que, bueno, el valor tiene que ver también con el esfuerzo que me lleva, el tiempo que me llevó a aprender esto, el tiempo que me lleva a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no valora algo, no le da valor a lo que está haciendo, por un lado, va a ser difícil que el otro se interese en algo que uno no considera valioso. Pero después pasa algo con esto de me cuesta cobrar o cobro muy barato, que es que genera una deuda. Decía esto que hablamos, por ejemplo, la vez pasada, Perla Salas, se llama ahí esta coach, ahí me dice Solcito, decíamos la vez pasada, en las relaciones tiene que haber un equilibrio entre lo que uno da y uno recibe. Y esto a simple vista puede parecer muy esquemático, muy rígido, pero tiene que ver con esto, si no se genera una deuda. Por ejemplo, si yo
como decía la vez pasada, ¿no? Donde lo económico es tan importante. Si yo necesito tal persona, familia, hermano, pareja, amigo, el que sea, que me da plata, me ayuda a estudiar, me saca de problemas cuando tengo que pagar el alquiler, me dio para tal viaje que yo quería hacer, me hizo tal regalo, se genera una deuda ahí. Es inevitable que eso pase. No hay equilibrio. Entonces, una persona lo puede hacer desde la generosidad, pero genera un desequilibrio. Yo siento que no le puedo devolver a esa persona lo que esa persona me está dando. Entonces, no me voy a sentir nunca bien. Y finalmente, decía algo también, esto interesante que muchas veces pasa, es que uno se termina alejando por la vergüenza de decir, no te puedo devolver todo esto que me diste. Vos sos tan generoso, yo no puedo devolverte todo esto que me diste, entonces me termino alejando porque no sé cómo devolver, cómo pagar esa deuda. Bueno, estos desequilibrios a veces se generan y no pocas veces el que da también hace esto más consciente, más inconsciente, como una forma de generar dependencia del otro, de generar deuda, de generar que, bueno, te di tanto, ahora cómo te vas a alejar, cómo vas a hacer algo que a mí no me gusta, cómo me vas a contrariar en algo. Esto también es algo muy profundo de las relaciones de codependencia. Pero bueno, era pertinente en esto que, bueno, acá estamos haciendo algo que yo lo hago porque realmente siento ganas de transmitir un mensaje, ideas, cosas que sean terapéuticas. Mi misión tiene que ver con ayudar a cambiar la conciencia, a mejorar las vidas de las personas, es lo que me llama, y en este caso lo hacemos de forma gratuita. Bueno, la retribución que les pedimos a ustedes es, bueno, un like, un compartir un video, un suscribirse a una página. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho a que en esto que las redes sociales están manejadas por inteligencias artificiales, cuando un video tiene comentarios, tiene likes, fue compartido, lo empieza a mostrar a otras personas. Y muchas veces lo que llega en esta época de las redes no es algo necesariamente mejor que otra cosa, sino que tiene formas o encuentra mejores formas de difundirlo y entonces eso le llega a más personas. Entonces por ahí más personas lo conocen. Entonces la idea acá es que a más personas le pueda llegar este mensaje, le puedan llegar estas ideas, estos programas, bueno, para que también podamos ayudar con eso y con eso me ayudan a mí. Así que bueno, ahí está mi Instagram, @licenciado Matías Martín, para los que no están mirando de Instagram, de YouTube, Psicología Otra Dimensión. Mi email, msmartinpsicología@gmail.com, es más para preguntas, para contactarme los que quieran atención. También algo que pueden hacer es dejarme su mail, porque de esa manera ya tenemos un contacto a futuro, porque estamos también pensando en hacer algún taller, hacer material que les podamos compartir. Así que también es una manera después de contactarnos, así que es una buena manera también el que quiere compartir y colaborar a eso. Y bueno, y tenemos nuestra comunidad de Telegram, como siempre les cuento, donde ahí nos vamos también, vamos compartiendo más el material, podemos compartir estos videos, estas cosas interesantes para que, bueno, ustedes también den su opinión, lo tengan ahí, cosas, así que es un complemento del programa. Hola Cecilia, que dice recién entro. Uy, cómo se me. Cómo, hablando de este tema tan interesante, se me fue el tiempo muchas. Así que bueno, seguramente nos queden material afuera de lo que hablamos. Dice Beatriz, vos comés, te vestís, es natural un costo. Bueno, exactamente, ¿no? Tenemos estas dificultades con el dinero porque sobre el dinero se generan un montón de cosas, pero al final el dinero tiene que ver con también qué valor le pongo a lo que hago y por eso cuesta, ¿no? Entonces, por eso a veces es como que sí, bueno, lo doy barato, no lo puedo cobrar porque quiero que el otro lo tome como sea, ¿no? Y bueno, hay que encontrar un equilibrio en eso, ¿no? Si no queda una deuda de lo recibido, dice Beatriz, exactamente. Las redes son excelentes, Susana, las uso a mi favor. Debemos aprender a usar a favor la tecnología. Exactamente, tienen sus cualidades, generan muchas cosas que son dañinas y son tóxicas y a su vez nos permiten que nos llegue un montón de material y conocimiento que antes no estaba, que antes si no salía en televisión era difícil de conseguir. Entonces, bueno, como todo,
como dice el Tao, uno tiene que saber, el río te puede inundar o te puede ahogar, o uno lo puede canalizar para generar energía, por ejemplo, o lo puede aprovechar para que te lleve a otro lugar, ¿no? Entonces, la naturaleza es neutra, uno tiene que ver qué hace con esas fuerzas. A ver, dice emprendedora gastronómica, creo que Fernanda es tu nombre. Yo tengo mi emprendimiento de viandas y no vendo casi nada, pero igual no lo dejo y sigo adelante porque sé que va a funcionar. Porque hago lo que amo, cocinar. Bueno, ahí tienen los que están en Instagram, la pueden seguir, tienen un emprendimiento de viandas, así que los que les interese, ahí lo podés, seguramente, ahí contarás un poco mejor lo que haces. Todo lleva su tiempo, lleva su construcción. Cuando hablamos de generar un proyecto, primero uno tiene que estar conectado con lo que quiere hacer. Ahora, eso no significa que uno sepa, por ejemplo, cómo venderlo, porque venderlo es una cualidad diferente, es una cualidad que tiene que ver con el comercio, con cómo llamar la atención. O sea, las grandes marcas que están ahí muchas veces están muy lejos de ser lo mejor para la salud, lo mejor en calidad, pero supieron, por un montón de razones, posicionarse para que la gente los conozca. Entonces muchas veces compramos esas cosas porque nos transmitieron emociones, porque se publicitaron de una manera que nos quedó impregnado, y entonces simplemente supieron hacer eso. Entonces uno, cuando quiere hacer algo, cuando quiere dedicarse a una profesión o lo que sea que hagamos, un emprendimiento, lo que sea que nos llame a hacer, que nos interese, que tengamos ganas de transmitir eso, de manifestar eso, bueno, lo que tenemos que lograr es que eso llegue a los demás. Y eso es un aprendizaje. Uno tiene que aprender hoy en día en las redes, cuál red te funciona mejor, cómo usarlas, cómo difundirse, los distintos métodos que hay. Y bueno, es un aprendizaje, entonces no hay que desalentarse porque lo importante cuando algo es bueno, tarde o temprano se va a encontrar la manera, si uno persiste, si uno sigue buscando formas, de que le llegue a otros que están queriendo eso que es bueno y que uno tiene para dar. La pasta en tu mesa es Instagram. Muy bien, así que bueno, se pueden sumar ahí, la pueden seguir a Fernanda y conocer lo que hace. Hola Roxana, ¿cómo estás? Bueno, en base a esto, es un poco ir hacia otro tema en parte, pero bueno, ya estuvimos tocando ahí en base a lo que iban comentando. Así que, a ver, podemos, Claudia, poner la placa de canalizar las energías de las energías que se canalizan mediante el sentimiento, la palabra. En esta placa que ahí les vamos a compartir, que pueden ver los que están siguiendo el programa por YouTube, por Facebook, y a los que están por Instagram se lo voy contando. Bueno, básicamente, gracias Claudia, hablamos de, bueno, cuando decimos hay algo de lo que venimos, ¿no? Hay una realidad espiritual de la que venimos, esa realidad, dice esta sabiduría, se junta con la materia, esta energía vendría a ser el principio activo y habría de alguna manera una materia base, que sería el principio pasivo, y si lo vemos esto reproduce el principio masculino y femenino, que son el que crea la vida en todos los ámbitos, no solo en los humanos. Entonces, cuando esas dos cosas se juntan, se crea una realidad material, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un cuerpo, tenemos límites, tenemos un tiempo en el mundo material, ¿no? Pero no dejamos de estar conectados, ¿no? También desde otro punto se dice que tenemos distintos cuerpos, ¿no? Tenemos cuerpos más sutiles que también tienen su existencia, su memoria, y bueno, a veces se trata también de conocer la información y los potenciales de esos cuerpos, ¿no? Bueno, el prana, el ki, se dice que es esta energía, sin la cual no habría vida, ¿no? Se dice que este es el principio que da vida, es el quinto elemento, ¿no? Los 4 elementos que hablamos bastante en programas anteriores,
la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y el quinto es ese principio vital que está atrás de todos esos elementos, es parte de todos, ¿no? Es como que esa energía se va transformando en distintas formas de densidad. Bueno, la cuestión y lo importante es que esa energía vital es la que va a hacer que, por ejemplo, cómo nos sentimos, ¿no? Cuando nos sentimos vitales, cuando estamos quizás manifestando algo profundo de cada uno, es lo que eso está atrás. Y cuando estamos, cuando estamos mal o cuando estamos deprimidos, esa energía está bloqueada, ¿no? Es la energía también, con diferentes formas, que fluye a través de los chakras. Pero bueno, lo que quería decir acá, un poco conectando con lo que hablamos en los otros programas, que hablamos más de, bueno, qué nos pasa en esta parte material, cuando vamos entrando en, bueno, a ver qué propósito tengo. No dejamos de tener conexión con esta energía. La podemos canalizar, podemos conectar. Si bien no la podemos ver, sí la podemos sentir. Por ejemplo, en las manos. Las manos son como una de las grandes formas de canalizar esta energía, y por eso hay terapias de sanación que se basan en la imposición de manos. Una de ellas es el Reiki. Yo practico Reiki y bueno, realmente es impresionante cómo eso se siente, ¿no? Cuando uno... ¿Y qué pasa? Ahí decimos, formas de canalizar esta energía: las palabras, los pensamientos, el sentimiento, los seres y los símbolos. Los símbolos, bueno, es un conocimiento bastante profundo que yo quizás no lo puedo transmitir en toda su dimensión, pero mediante ciertos símbolos canalizamos mejor esa energía, ¿no? Entonces, por eso muchas tradiciones usan esos símbolos para invocar. Cuando queremos invocar una realidad, queremos crear algo, ¿no? Como se usa quienes están más conectados a la vida en la naturaleza para convocar la lluvia, para convocar una buena cosecha, por ejemplo, cuestiones básicas y necesarias para la supervivencia, pero también para convocar salud, para convocar cosas que queremos que se manifiesten en nuestra vida. Entonces se usan esos símbolos, como por ejemplo en el Reiki tiene sus símbolos que potencian esa energía, y uno siente que usando esos símbolos esa energía fluye más, es más potente, en ese caso para sanar, para desbloquear. Y cuando hablamos de los seres, lo que dice esta sabiduría es lo que muchos, bueno, para muchos son los ángeles, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, muchos pidiendo a tal, pidiendo un arcángel, por ejemplo, también canalizan más esa energía, porque serían los mediadores, ¿no? Entre ese principio espiritual infinito, imposible de conocer, esos serían seres más sutiles y que nos pueden transmitir esa energía, ¿no? Esto es lo que dice, por ejemplo, de uno de los libros de los que muchos quienes hablan de estas cosas se basan, que son los libros de Helena Blavatsky, ocultista, ¿no? ¿Por qué? Porque este conocimiento estaba oculto, muchas veces ocultado por las religiones, ocultado por muchas de las cosas del sistema que realmente no quiere, al menos así lo siento yo, eso es lo que yo sostengo, así como muchos otros. Lo que no quiere es que tengamos este poder creador, nos quiere dependientes, nos quiere con miedo. Después, bueno, ahora vamos a acelerar un poquito para llegar un poco a algunas cosas que les quería mostrar. Hola Florencia, ¿cómo estás? Distintos cuerpos, qué importante y claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, por eso, quien trabaja con esto, entendamos que lo que está haciendo es canalizar mediante esos seres que tendrían una cualidad más sutil, canalizar esa energía para que para descubrir ese principio creador en nosotros. Los sentimientos significa que obviamente nosotros decimos muchas veces, tenemos que detectar los sentimientos, las emociones, porque tienen una realidad, ¿no? Es importante entender y reconocer qué sentimos, pero también podemos generar esos sentimientos, podemos generar mediante la mente, o sea, la mente es la que puede canalizar esta energía. La mente puede generar sentimientos, así como los genera automáticamente, sin que nos demos cuenta por qué estoy triste por algo. Bueno, puedo generarme, cuando hago una visualización, cuando hago una meditación,
puedo generarme, sentir esos, provocarme esos sentimientos y con eso también afectar mi conciencia y la realidad. Los pensamientos, obviamente, si yo estoy pensando, y esto lo vemos todo el tiempo, si yo estoy pensando que me van a pasar cosas negativas, que voy a tener problemas, que va a pasar algo malo, desde los pensamientos construidos por el miedo, bueno, muchas veces se ve que a las personas les pasan esas cosas, de repente vienen esas cosas de afuera, suceden cosas, se rompe algo, un problema, tal tema con el trabajo, tal el envío que hiciste se perdió. Bueno, digamos, mediante esto entendemos que estamos influyendo en esa realidad externa. ¿Por qué? Porque es una realidad material en apariencia, pero en realidad esa materia no es más que energía. Entonces, cuando canalizamos la energía y la dirigimos, se modifica esa materia. Y finalmente las palabras, o finalmente, bueno, acá fui al revés, las palabras obviamente estamos construyendo realidad todo el tiempo cuando estamos contando algo, ¿no? Cuando estamos contando nuestra vida, cuando estamos contando cómo vemos las cosas, estamos construyendo realidad. Por eso sí, si yo cuento las cosas como que no sabes lo que me pasó, no sabés con esta economía cómo voy a hacer, yo estoy construyendo esa realidad. Estoy generándome que eso es lo que vea, que no vea oportunidades, que no vea que hay otras opciones. Díganme qué les parece esto, porque venía muy participativos y se quedaron un poco callados. Porque bueno, me interesa mucho cómo ven esta parte. Lo interesante de esto es que a mí siempre me gusta ver en este programa, no siempre hablamos desde este lugar, aunque siempre tenemos en cuenta estas cosas, porque no todo el mundo conecta con esta parte. Para muchos esta cuestión de el poder que tenemos de crear realidad les suena muy lejano, les suena muy abstracto. Y a mí siempre me gusta este programa, o más bien en lo que transmito en general, que, bueno, desde distintas visiones nos podamos beneficiar de esto, podamos incluso intercambiar, ¿no? Discutir a ver qué nos pasa con estas ideas. Y lo interesante de esto es que funciona de las dos maneras. Si uno entiende y conecta que uno está canalizando y generando esa realidad con esa energía, bien, funciona. Pero aunque no lo veamos así, tenemos que entender que esas palabras, esos pensamientos, esos sentimientos, están creando nuestra realidad de muchas maneras. Porque si por esto que digo, no necesariamente nos tiene que pasar algo que venga afuera. Supongamos que uno dice, no, si me pasó que se me rompió el auto, eso fue una casualidad. Bueno, muy bien. Ahora, si tus sentimientos son de miedo, tus pensamientos son de preocupación, esto que venimos hablando, ¿no? En nuestra forma de sentir la vida pesa más el miedo de lo que podemos perder que la energía, el deseo de lo que puede pasar. Bueno, eso se va a manifestar. ¿Por qué? Porque yo voy a rendir un examen y me pongo tan nervioso que no me salen las palabras, que me confundo con lo que quería decir, que mi cuerpo empieza a manifestar síntomas, entonces me sale todo mal. Lo mismo que uno quiera vender algo y también vender algo y bueno, no te sale la claridad en ese momento, o vas con la idea de que no, al otro no le va a interesar, que eso no va a funcionar, y entonces ya vos mismo estás transmitiéndole al otro algo que el otro enseguida percibe, esto no es valioso, si la persona que me lo está vendiendo no está convencida, esto que hablábamos, uno si cree esto le termina poniendo un valor muy bajo a lo que hace y eso se transmite. Entonces terminamos pensando, bueno, que simplemente no transmitimos eso. Entonces, como eso genera nuestra conciencia, ya sea que sintamos que eso además está modificando la realidad, que nos puede traer cosas positivas, así como negativas, o más bien armónicas con lo que queremos o no, de todas formas eso va a construir nuestra realidad. Y entonces ahora vamos a ir un poco a pensar cómo se construye esto que tenemos, porque este es el poder que tenemos, ¿no? El poder de, mediante, por ejemplo, hago una visualización y me conecto
y digo, ¿no? Digo lo que quiero, escribo lo que quiero, con eso estoy ayudando a concretizar una realidad. Ahora, ¿cómo sé lo que quiero? Lo que decíamos al principio, porque como estamos tan llenos de información y cosas que quizás en realidad no nos damos cuenta porque nunca las elegimos, bueno, a la hora de querer algo, de querer generar una realidad, ¿qué quiero? Y bueno, plata porque en este mundo se consiguen muchas cosas con plata, entonces bueno, todos más o menos de alguna manera u otra eso nos va a servir. Queremos salud porque obviamente nadie quiere estar enfermo. Y después ya por ahí queremos una pareja, pero no sabemos qué, no sabemos cómo queremos que sea. Simplemente tenemos un ideal. Y menos sabemos qué podemos hacer en la vida que realmente nos resulte interesante, vital, algo propio. Porque simplemente quedó escondido eso. A ver, dice Claudia. Hola Mati, vivimos hablando con mi papá de este tema con nuestros distintos puntos de vista y curiosamente le interesa. Bueno, creo que eso es muy importante porque si nos metemos en en nuestra visión y nos encerramos en una visión, justamente no podemos tener diálogo. Por eso lo decía antes, puede venir alguien que sigue una religión y decirme, la religión a mí me sirvió de esto, me salvó, me da fuerza todos los días, y bueno, yo quiero escuchar eso. A mí, desde mi punto de vista, entendí que la religión tiene muchas cosas valiosas, pero, por ejemplo, para mí es más interesante aprender de distintas cosas y no seguir una en particular. Bueno, pero podemos aprender igual del otro, ¿no? Podemos escucharnos siempre y cuando no seamos hostiles y destructivos con lo que piensa el otro. Dice Luis, muy interesante la charla y lo importante de canalizar la energía hacia donde queremos ir. Desbloqueos de implantes sí o sí, dice Susana. Sí, sí, método Day. Bueno, a ver, un poco, a ver si, Claudia, podemos mostrar alguna de estas imágenes. Dame un segundito que la voy a introducir, para que entendamos con qué mentalidad vivimos, ¿no? Porque decíamos, por ejemplo, la semana pasada, cuando hablábamos en este programa de, bueno, esto es un diario, es uno de los, probablemente el diario más importante de Argentina y también de importancia en Latinoamérica, ¿no? Y tenemos que pensar, si bien a nosotros nos construyó en gran medida las creencias, las necesidades, lo que hablamos la vez pasada, ahora vamos a ver si llegamos a hablar un poquito de eso en este programa, que vienen de nuestra familia, bueno, a su vez nuestra familia, nuestros padres, absorben de este mundo. Entonces traje acá algunas capturas simplemente aleatorias, no es que estuve buscando eh, y elegí yo el mensaje, no, simplemente agarré la edición que había hoy, saqué capturas, digo, ¿de qué hablan estos medios que supuestamente son los que nos dan las noticias, los que nos cuentan el mundo, los que nos dicen lo importante de la realidad en la que vivimos? ¿Y qué tenemos ahí? Esta es la primera noticia, la tapa. Lo cuento para los que están en Instagram. Dice Clarín, por la falta de reservas, otra devaluación parcial. Encarece en 25% el dólar Turisti. Desde hoy su cotización llega a 314. Y bueno, subtítulos que siguen hablando de esto. Ahora, ¿qué es esto? Esto es miedo, esto es preocupación, esto es decirte, tenemos que estar pendientes a ver qué pasa ahí. En este caso, los que estamos en Argentina, más con el dólar, pero en todos lados ahora está pasando en el mundo, ¿no? Ahí qué pasa con la energía, qué pasa con la producción de alimentos, qué pasa con la guerra. ¿Qué te está diciendo? Te está generando miedo. Lo primero, lo más importante para ellos es esto, que voy a ver si... ¿Y qué pasa ahí? Si uno tiene que estar pendiente de a ver de cuál es la cotización, entonces yo me pierdo de qué quiero hacer yo. Como hablamos recién, si yo, como decía Fernanda, si yo amo lo que hago y pienso que hago, que hago buena comida y quiero transmitir eso, bueno, obviamente no somos ingenuos y entendemos que hay un mundo alrededor que nos influye. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se queda con lo que dicen estos medios, y por eso digo, este es el medio más grande del país, pero todos son un poco más, un poco menos de esta manera. Si querés pongamos otra
de las imágenes, Claudia. Nos están transmitiendo esto. Entonces, quizás, si mi papá estaba preocupado, llegaba cansado del trabajo y entonces no tenía paciencia y se enojaba con nosotros. Si mi mamá estaba deprimida, bueno, ¿cuánto tiene que ver esta realidad? Que absorbían también. Porque después yo de esto, como decía la vez pasada, queriendo entender el mundo, queriendo entender por qué papá y mamá me quieren o no me quieren, digo, si mamá está deprimida será porque yo hice algo mal, será porque yo no le doy la alegría que ella quiere y soy una decepción. Si papá viene enojado es porque yo, a ver qué hago, y entonces uno aprende a no molestar o a ser agradable, porque absorbimos de ese ambiente a ver cómo hacemos para que nos acepten y ser parte de ese grupo. Bueno, ellos, como toda nuestra familia, por supuesto, y como todo nuestro ambiente, está influido por esto. Y ahí sigue otras noticias del diario. Bueno, un editor que habla del gabinete, quemado por fuego amigo, se salvó Juan Cabandier. Abajo dice, La Roca apuntó contra Alberto Fernández por cambiar el gabinete sin consultar bueno, también tenemos que estar pendientes de lo que estas figuras de estos políticos hicieron, sus peleas, sus disputas. Tenemos que depender de esas personas para ver qué van a hacer de nosotros. Digo, ¿no les parece que hay algo mal ahí? ¿No les parece que dónde está el poder ahí si yo tengo que estar pensando a ver qué hizo? De nuevo, hay una economía, sí, hay unos representantes políticos que en realidad lo que tienen que hacer es administrar bienes, no tienen por qué decidir, administrar, digamos, los bienes públicos, no tienen por qué decidir, por eso son representantes y no monarcas, ¿no? Decidir sobre nuestras vidas. Pero ahí están y la atención está en qué hicieron y sus peleas. Y una pregunta que nos tenemos que hacer en esto es también, ¿qué examen de capacidades humanas rinden estas personas que están ahí? ¿Cómo sabemos si son más altruistas, interesados en los demás, si realmente tienen una vocación por lo que hacen o están ahí por el poder? ¿Qué sabemos de eso? ¿Cómo medimos esto? No lo medimos porque elegimos por popularidad, por poder, por quien tiene más exposición mediática. A ver, dice Carlos, ahora seguimos con esto. Los medios son los transmisores del odio, del miedo, del pánico, es la manipulación del inconsciente colectivo. Exactamente, esto es lo que están implantando y lo que después vamos y nos juntamos en la oficina, en el partido, en el club, en el café y hablamos de estas cosas. No hablamos de los temas profundos, no hablamos de estas cosas que, como decía, de espiritualidad, de religión, de para qué estamos acá, de qué poder tenemos. No hablamos de estas cosas, hablamos de, qué dijo tal y cuál se peleó con tal y quién va a ser elegido. Dice Claudia, los medios masivos de prensa a nivel mundial no parece que quisieran comunicar justamente, llevar a multitudes para un mismo lado. Exactamente, porque también podrían hacer pensar, ¿no? Esto es quizás lo que tendríamos que enseñarle a los chicos, ¿no? A pensar, a evaluar. Bueno, esto dice la izquierda que hay que hacer con la economía, esto dice la derecha, esto así funcionó cuando estaba tal presidente, así tal otro. Bueno, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cuáles les parece más interesante? ¿Qué tipo de mundo quisieran ustedes? Y en todo caso, que eso nos ayude a reflexionar, a entender, a sacar lo positivo de cada uno. Y no a la pelea de a ver quién le gana la disputa de poder a quién, entonces quién decide. Bueno, tercera noticia. Pasamos de la política, de esto de la preocupación, del miedo, del odio, al deporte, la enfermería de la selección. ¿Qué tienen y cuándo se recuperarán los jugadores que preocupan a Scaloni? No tengo nada contra el deporte, de hecho me parece muy interesante practicarlo, me gusta verlo, son cosas que nos pueden generar un montón de cosas. Pero ¿para qué lo usan los medios? Para distraer, obviamente, ¿no? Saben que mueven pasiones, saben que las personas a veces ponen muchísima energía de su vida en eso, y entonces te pongo eso y con esto llamo tu atención, te mantengo ahí y te distraigo también de las cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, hablar de estas cuestiones de qué es la salud, de qué cosas nos están intoxicando del mundo en el que vivimos, de nuestro medio ambiente,
y cómo debería ser una vida saludable, ¿no? De eso está en la 5ª página, ¿no? Cuando había páginas, ahora la gran mayoría son digitales, y queda ahí alguna nota suelta, te pondrán por ahí algún nutricionista, y cada tanto le darán lugar a algo diferente como para disimular un poco, ¿no? Pero es esto es circo, ¿no? A ver si tenemos alguna otra, que había alguna, bueno, fíjense, pasamos política, preocupación, disputas, pelea, miedo, ¿no? Miedo por la economía a las peores cuestiones del ser humano, ¿no? Horror en Valvanera, el proyecto que terminó en incendio y muerte. ¿Quién es el fanático del tuning detenido, no? Alguien que causó, no sé si, no leí la noticia, pero siempre hay estas noticias, ¿no? El asesino, el femicida, el que mató a su familia, ¿no? ¿Y por qué? Digo, ¿por qué esto es noticia? Bueno, obviamente la respuesta es porque mueve emociones bajas, ¿no? Porque nos mueve ese interés, ese morbo por saber qué pasó, eso que nos impacta en estas situaciones de alguien que, de los que transgreden las normas de la sociedad para abajo, ¿no? Hacia lo más siniestro, en vez de pensar, por ejemplo, en los que las transgreden hacia arriba, ¿no? Haciendo cosas maravillosas que no concibe este mundo, ¿no? Como por ejemplo hablábamos de Patch Adams, ¿no? Alguien que desde la medicina va y da un mensaje humano de conexión con el otro, de alegrar a los chicos en todo sentido, pero por ejemplo los que están pasando una enfermedad, ¿no? De ese mundo, de esa conciencia colectiva, sale por encima a generar cosas que a nadie se le habían ocurrido antes. Estas personas que son noticia en general, salen por debajo, se hacen lo más siniestro, la sombra de la sociedad, lo más horrible. Los diarios siempre están ahí para explotar estos casos lo más que pueden. Y después, otra que dice, sufrió varias fracturas. Entre Ríos, un mexicano murió embestido por un búfalo al que estaba cazando. Qué importante, ¿no? Qué importante la historia del mexicano que lo embistió un búfalo. Si alguien me puede contar qué puede aportar esta noticia, ¿no? Por cómo puede ser una de las primeras 5, 6, 8 noticias, cosas que pasen en el país y en el mundo, de un medio de comunicación, ¿no? Bueno, ahí si querés, Claudia, lo podemos saltear porque, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, básicamente esas noticias cortas que reproducen, ¿no? Política, fama, había otro que hablaba de la relación de Tini y de Paul. También otra forma de circo, de distracción, de generar emociones y de desconectarnos, de preguntarnos, de darle tiempo, de darle espacio a lo que realmente es importante, porque es esto, ¿no? Por eso decía, por ejemplo, que es tan importante que haya un programa como el que hace Claudio en la televisión, porque es un programa que habla de espiritualidad, que habla de las ideas de los maestros, que habla de cómo hacer una transformación interior. Entonces llega a la masividad y mucha gente puede llegarle ese mensaje y hablar de eso, ¿no? Entonces, qué interesante si habláramos de estas cosas, si discutiéramos estas cosas, si compartiéramos estas cosas, en vez de estar hablando únicamente de esas cuestiones problemáticas, del miedo. Dice Claudia, es como que dejamos de ser protagonistas de nuestra propia historia si nos sumergimos en la vorágine donde te quieren llevar. Exactamente, eso siempre está diciendo, esto es lo importante, miren para acá, preocúpense por esto y dependan de que la solución la encuentre un otro, ¿no? No ustedes, no en su vida, ¿no? Nuestra vida puede ser diferente de eso, por eso es tan difícil encontrar un propósito propio después. Dice Carlos, sí, la masa crítica está baja de autoestima, baja de energía, ellos los que dominan el mundo material, que será muy, muy pocos se benefician. Exactamente, como digo, una persona libre no se le puede vender porquerías, no se la puede alimentar con cosas adictivas, no se le puede parar a alguien y decir yo te voy a salvar, porque por lo menos somos conscientes de que por más que nos falte mucho trabajo interior, la felicidad, el bienestar finalmente va a depender de eso que generemos. Por eso, los países más ricos tienen muchísimos desastres y problemas
tanto como los pobres. Si bien la pobreza genera muchos dramas, y eso por supuesto que es importante, te demuestra que esa riqueza, ese bienestar, no evita ninguno de los grandes problemas humanos, ¿no? La falta de sentido, el odio, la envidia, las disputas de poder, la dificultad para conectarnos, para encontrar algo profundo. Entonces, bueno, siempre nos ponen eso, miren acá, preocúpense de esto y no sean protagonistas ustedes de la vida que quieren generar. Bueno, ahí Solcita nos pone el enlace para unirse a la comunidad de Telegram. Ya saben, como les decía antes, esto es retribución, esto es lo que ustedes pueden hacer por mí, sumarse a esos grupos, compartirlos, porque este es un grupo abierto, público, que mientras tengamos un clima de respeto, que por ahora ha pasado, todos son bienvenidos. Así que, bueno, ahí tienen el link para sumarse en los que están siguiendo por YouTube, obviamente, ¿no? Pero bueno, hay gobiernos que hicieron, dice Carlos, hicieron mucho, pero les faltó llegar un poco más, como Ser, Pacapac y tantos otros programas que enseñaban cosas, y como C5N que dejó a Claudio hablar de todo lo espiritual. Bueno, a ver, después cada uno puede pensar que hay, que obviamente, ¿no? Muchas personas que están en el poder tienen una vocación, quieren hacer algo, ¿no? El problema es que en general son comidas por ese sistema donde lo que importa es el poder, donde lo que importa es mantenerse ahí, y para uno mantenerse tiene que tener súbditos, ¿no? Personas que reclamen y realmente pidan que las cosas sean mejores, que se corrijan los errores, que realmente se levanten cuando algo se está haciendo mal. George Orwell estaría diciendo que escribió en 1984 como advertencia, no para que se cumpla, ¿no? Dice Claudia. Sí, bueno, hay cosas, dicen que algún conocimiento tenía, pero es una novela impresionante y profética de lo que pasó muchas veces en el mundo, lo que volvimos a vivir a partir de 2020 y a lo que se apunta a que vayamos. Por eso hay que estar tan atentos a qué está generando este sistema, ¿no? Bueno, gracias, Carlos. Dice Susana, tal cual, Matías, si no, mirá, hace años y años los niños de África son y fueron un número. Las ONG son máquinas. Exactamente, explotando muchas veces la necesidad, la culpa, la necesidad de hacer algo, ¿no? Cuando se mantienen esos desequilibrios de poder, porque así como nosotros tenemos disputas de poder en nuestro trabajo, en nuestra familia, obviamente a gran escala va a pasar eso. En principio y mínimamente es una manifestación de esa conciencia. La cuestión y lo interesante y lo que está pasando mucho es que mucha gente por lo menos se está preguntando, ¿no? Sobre qué es el cambio de conciencia, cómo puedo hacer, qué puedo cuestionar de ese sistema que al menos está tan poco evolucionado, es tan tóxico. Y entonces, desde ahí, ¿no? Cuando uno puede cuestionar eso y decir, bueno, si eso es lo que me generó, bueno, a ver, ¿y qué pasa si no vivo con ese miedo, por ejemplo? ¿Qué pasa si me conecto más con lo que quiero hacer, ¿no? Como me quiero ver, como me quiero imaginar, construyendo algo en el mundo desde cualquier lugar, y no tanto en el miedo, lo que puede salir mal, la economía, ver y percibir la diferencia. Bueno, un saludo ahí a Soberbia Somos Todos, que se sumó, que bueno, gente muy, muy interesante también, los terraplanistas, y sí, lo digo acá para que si se ofendan, que lo discutamos, porque realmente son gente que se anima a cuestionarlo todo y que hace pensar mucho, que tiene posturas extremadamente interesantes, ¿no? Siempre, desde mi punto de vista, me quedo con el cuestionador mientras sea alguien constructivo, por lejos que con el repetidor de las verdades de piedra del sistema que tanto sufrimiento causan. Así que, bueno, estamos llegando al final del programa. Bueno, un abrazo, Dani, ¿cómo estás? Un gusto, un placer que estés por acá. Un día te invito a un vivo, estás súper invitado, me encantaría que charlemos y discutamos esos temas tan interesantes. Así que bueno, les dejo un saludo a todos los que participaron del programa, y porque ya estamos pasados de hora, perdón, pero bueno, por suerte no tenemos a alguien esperando para el programa.
pero sí están los chicos de Halo de Luz que vuelven a las 10, así que los invito a que se vuelvan a conectar a esa hora. Y nosotros nos vemos el miércoles que viene a las 8 en otro programa del portal. Hasta la próxima.